Buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga. Que el Señor les esté guardando, hermanos, en sus hogares, a cada uno de ustedes. Esta es la segunda parte de nuestro culto del día de hoy, la exposición de la Santa Palabra. Damos gracias a nuestro hermano Kevin por la primera parte. Nos viene hablando de las Sagradas Escrituras. Qué tema tan especial y tan importante para nosotros. Bien, hermanos, vamos entonces a dar paso a esta segunda parte. Y en esta segunda parte recuerden, hermanos, que vamos a hacer la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar también al Padre pidiendo su dirección, pidiendo que nos ayude en esta hora, que nos guíe y nos enseñe eh, a través de esta exposición de la palabra. Y finalmente vamos a estar exponiendo las Sagradas Escrituras en el texto que estamos estudiando en el libro de Hebreos. Entonces, por favor, vamos a tener la lectura. Les pido a mis hermanos, a todos, que busquemos en nuestras Biblias Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a estar leyendo. Y allí en Hebreos vamos a estar leyendo los versos desde el verso 13 hasta el verso 22. Del verso 13 hasta el verso 22. Yo voy a hacer la lectura como acostumbro y les pido por favor que ustedes me sigan en sus Biblias. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 9 del 13 al 22, amados hermanos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿De dónde? Ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy bien, hermanos, el Señor bendiga su palabra. Que el Señor nos anime a través de esta palabra que acabamos de leer hoy a meditar en las Sagradas Escrituras, a meditar en lo que Él nos quiere enseñar el día de hoy. Vamos entonces a disponernos ahora, en segundo lugar, a orar, hermanos, buscando la dirección del Señor, buscando que el Señor nos guíe el día de hoy, que tome la dirección de esta enseñanza, de esta exposición de la palabra, y especialmente que su Espíritu sea abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros para comprender las sagradas Escrituras. Oremos, hermanos. Amado Señor y Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre. Señor, te alabamos. Santificamos, Señor, tu nombre. Y pedimos en esta hora, Señor, que tú seas, Señor, exaltado, que tú seas honrado y glorificado, Señor, a través de la congregación de tu pueblo, a través de la reunión de tus hijos e hijas, Señor, desde cada uno de nuestros hogares, como nos toca por estos días, pero que tú seas glorificado. Ese es nuestro deseo, Señor, porque bien lo hemos aprendido así, oh Dios, que el propósito principal de nosotros como hombres es glorificarte a ti, Señor, y gozarnos de ti, Señor, que tú seas nuestro deleite, Señor, por toda la eternidad. Amado Señor, te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Rogamos que, Señor, tu Espíritu sea iluminando nuestras mentes, sea abriendo nuestra mente, sea abriendo nuestro corazón,
para que nosotros podamos comprender las Sagradas Escrituras, para que podamos, Señor, escudriñarlas, para que cada palabra que leamos en las Sagradas Escrituras nos anime, nos fortalezca, nos dé, Señor, la guía para seguir tus pasos, Señor. Señor, ruego muy especialmente por cada familia. Sabemos que estamos en época de cuarentena, en encierro, Señor. Y que, Señor, por estos países de Latinoamérica, especialmente en Colombia, se ha aumentado muchísimo. Dios, esta enfermedad que está, Señor, azotando a muchas personas alrededor del mundo, Señor. Te ruego en el nombre de Jesucristo que bendigas los hogares de mis hermanos, bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, que bendigas a sus hijos, a sus hijas, que bendigas a sus parientes, que bendigas a aquellos que están solos, hermanos, varones, damas, que seas bendiciendo cada hogar, Señor. Que seas tú, Señor, llevando a cada hogar la paz, Señor, que tú nos das. Que seas tú llevando salud, sanidad, si es tu voluntad, Señor, a los hogares. Fortalece, Señor, a cada hermano, a cada hermana en su estado de ánimo, porque no es fácil, Señor, estar en este encerramiento para muchos. Es una época que ha sido de bendición porque hemos podido, oh Dios, compartir con nuestras familias, pero también ha sido una época de prueba, Señor, para muchos de nosotros, para los empleos, para los ingresos, para poder generar lo que necesitamos para vivir cada día. Por eso te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, y de acuerdo a tu fidelidad, oh Dios, que ayudes a las familias que tienen escasos recursos, aquellos que se han visto afectados, Señor, por esta situación que estamos viviendo. Y ahora, Señor, nos disponemos, Señor, a estudiar la palabra, a exponerla, pidiendo, Señor, que tú seas conmigo, con el expositor, que seas ayudándome en toda la explicación de lo que vamos a hablar de tu palabra, Señor, pero también seas con los oyentes y conmigo también, para que tu palabra, Señor, haga lo que ha de hacer de acuerdo a tu voluntad, oh Dios. Bendice este día santo, Señor, que es para tu gloria, para la honra de tu nombre, porque oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Les doy un saludo muy especial a todos ustedes el día de hoy, pidiéndole al Señor, como lo acabamos de hacer, que realmente nos ayude en todo lo que tenemos que hacer hoy. Les ruego a ustedes, mis hermanos, que dispongan el día para el Señor, para la gloria de Dios. Muy bien, hermanos, vamos entonces a las Sagradas Escrituras, hermanos, al libro de Hebreos, allí en el capítulo 9. Ya vamos por la mitad del libro de Hebreos, del capítulo 9. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, terminaremos ese capítulo 9 y comenzaremos el siguiente domingo ya el capítulo 10, acercándonos al final del libro, que son 13 capítulos. Y buscando cada día comprender las Sagradas Escrituras. Recuerden que nosotros hacemos una predicación expositiva. No simplemente leemos el libro de Hebreos, aunque pues eso sería lo que tenemos que hacer como hijos de Dios en nuestro devocional privado, leer las Sagradas Escrituras, sino que además las interpretamos, además las explicamos, además buscamos encontrar en todo el consejo de Dios, en toda la Escritura, esta revelación progresiva y mostrar lo que Dios quiere decir. Entonces, esa es la manera como exponemos. Dios permita que y bendiga esta palabra que vamos a exponer. Bien, mis hermanos, el domingo pasado, como ustedes lo saben, terminamos la exposición de la palabra en los versículos 13 y 14 de este capítulo que acabamos de leer, el versículo 13 y 14. Por eso comencé a leer desde esos versículos. Y quiero ponerlos aquí en la diapositiva, la lámina de estos dos versículos, solo para que recordemos lo que expusimos y cómo finalizamos el domingo pasado la exposición de la palabra. Dicen estos dos versículos, el autor dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermosos versículos que nos enseñan grandes verdades. El autor, como se dan cuenta, él nos muestra dos hechos. En estos textos pudimos nosotros contrastar dos hechos importantes en esta enseñanza. Por un lado, vemos allí los actos ceremoniales realizados por los antiguos creyentes para obtener la purificación. Y por otro lado, vemos en esos dos versículos también el derramamiento de la sangre de Cristo. Vimos como en el versículo 13, este versículo 13 nos enseña el sacrificio en el día de la expiación, porque está hablando de los toros y los machos cabríos. Recuerden que el día de la expiación era el día era un día muy especial donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y ese era el 10º día del 7º mes, más o menos entre septiembre y principios de octubre. Les decía la semana pasada, como aparece en Levíticos 23-26. Y entonces ese sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo en el santuario con la sangre de un toro inicialmente, la cual rociaba sobre el propiciatorio como ofrenda por su propio pecado y el de su casa, porque estos hombres sumos sacerdotes eran hombres pecadores también y necesitaban esa limpieza ceremonial. Y esa ocurría en una primera entrada. Y ese mismo día, y luego en una segunda entrada, él entraba de nuevo con la sangre de un macho cabrío y rociaba con la sangre sobre el propiciatorio ahora por los pecados del pueblo, como lo enseña Levíticos capítulo 16, del 14 al 15. Y aquí hay algo interesante que no mencionamos la semana pasada, pero que quiero mencionarlo. Ya hablando de lo que ocurría en el día de la expiación, el autor de Hebreos también incluye algo más. Porque si se fijan, el versículo dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Aquí nosotros no hablamos la semana pasada de las cenizas de la becerra. Y quiero mencionar rápidamente esto porque de pronto muchos quedaron con esa incógnita. Pero esto es algo que el Señor nos señala en un mandato en el número 19. Le señaló a los antiguos algo que tenían que hacer dentro de la purificación ceremonial, dentro de la limpieza ceremonial. Y el propósito de esto era la limpieza de los inmundos. Mira, aquí puse un fragmento de Números 19, el verso 1 y 2, dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, o un becerro alazano, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Esa era la condición, y el Señor les exigía que ellos hicieran eso. Tenía que ser una vaca perfecta. Y aquí dice que ese animal, en la historia del recuento de Números 19, dice que ese animal debía ser llevado fuera del campamento y ser sacrificado por el sacerdote Eleazar. Luego, el sacerdote, dice la palabra del Señor allí, que debía rociar 7 veces con su dedo la sangre del sacrificio de ese animal hacia el tabernáculo. Y luego, ese cuerpo, el cuerpo muerto de ese becerro, de esa vaca, sería quemado por completo por otra persona junto a madera de cedro, junto a hisopo, junto a escarlata. Es así que después de esto, uno que estuviera limpio, porque tanto Eleazar por haber matado el becerro como la persona que lo quemaba quedaban inmundos, ellos quedaban impuros. Entonces requería que otra persona que estuviera limpia recogiera y guardara esas cenizas en un lugar limpio fuera del campamento. Y el propósito de guardar esas cenizas de ese animal sacrificado a Dios era para usarse con el rociamiento del agua de la purificación, que era cuando se purificaban externamente. Ellos usaban esta agua junto con esas cenizas para purificar
el pecado, así lo dice el verso 9 ahí en el número 19, dice, era para expiación, para purificar el pecado. Pero claramente estamos hablando de la carne, estamos hablando de limpiar la impureza, porque estas personas, tanto Eleazar como el que quema el, el becerro, habían tocado el animal. Y esta sangre servía para purificar a los inmundos, a los que tocaren cadáveres de animales o personas, sepulcros, huesos o inclusive utensilios de la casa de alguien que hubiera muerto. Entonces, estas personas serían inmundas por 7 días. Así que para purificarse debían hacerlo rociando esta agua con la ceniza sobre ellos al tercer día de su purificación, de la purificación de su inmundicia, y al séptimo día de la purificación de su inmundicia. Y si no era así, no serían limpios. Dice allí la palabra que si ellos no se purificaban, eran cortados del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, esto es para mostrarnos cómo Dios había promulgado leyes de cómo los pecadores debían ser purificados y restaurados a la santidad. Eran leyes para santificar a los que estaban ceremonialmente contaminados, es decir, en lo externo, no en lo interno. Ellos, los que eran rociados, eran purificados en cuanto a sus cuerpos, en cuanto a su carne, pero no a sus conciencias. Entonces, por eso el autor nos dice allí en Hebreos 9, 13 y 14, que esa sangre de toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, así lo dice el autor de Hebreos en 9:13. Y aquí entonces formula una pregunta que más bien es una afirmación, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias? Porque como les digo, el autor nos muestra claramente que esas ceremonias de limpieza no hacían sino purificar la carne, pero no podían limpiar las conciencias de obras muertas para que ibas para el Dios vivo. Entonces, hermanos, la observancia de los sacrificios del día de la expiación le daba al pueblo, a todo el pueblo, un sentido externo de limpieza. Por eso es que nosotros cuando leemos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, incluso hasta el tiempo de Jesús, ese concepto de una limpieza externa prevaleció. Estaba en la mente de los fariseos, de los saduceos, estaba en la mente de los judíos, ese concepto de limpieza ceremonial externa. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo criticó duramente a los fariseos. Por ejemplo, cuando un fariseo le rogó que comiese con él, y ese fariseo se extrañó mucho cuando Jesús se sentó a la mesa sin haberse lavado las manos. Allí vemos el recuento en Lucas 11:39, que lo puse acá en la diapositiva. Dice, pero el Señor le dijo, porque el fariseo se extrañó de que Jesús se sentó a la mesa sin lavarse las manos. Entonces Jesús se dio cuenta de la actitud del fariseo. Entonces el Señor le dice, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. La palabra rapacidad es robo. Es decir, le dijo, mire, ustedes se preocupan por la limpieza externa. Se preocupaban mucho por la limpieza externa del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo. Por dentro están llenos de maldad, es lo que le dice el Señor Jesús. Bueno, esta es una de las tantas veces que el Señor Jesús le dijo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, les dijo esto. Se lo dijo de muchas maneras y muchas veces, mostrando que ellos realmente tenían ese concepto de limpieza externa muy marcado en las vidas, en la vida religiosa de ellos. Entonces, hermanos, volviendo a nuestro texto en Hebreos 9, 13 y 14, aquí entonces vemos ese contraste entre estos actos de purificación externa a través de la sangre de los toros, los machos cabríos y las cenizas, y el contraste es con la sangre de Cristo que limpia la conciencia del pecador para hacerlo un creyente obediente a Dios. Y terminamos mostrando cómo el Señor en las Sagradas Escrituras nos enseña
que el pecado es un asunto interno, como lo acabamos de ver en el ejemplo del fariseo. Porque el Señor le decía, ustedes están llenos de robo y de maldad por dentro están así. Así terminamos la semana pasada nosotros la exposición, hablando también de otro texto, en Marcos 7, 21 al 22, donde el Señor Jesús dice, o decía en esa época, a los fariseos y a sus discípulos, que lo que, dice acá, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Entonces, eso es lo que el Señor le enseñaba. El problema estaba adentro. El problema estaba adentro. El pecado es un asunto interno. El acto de limpiar al hombre del pecado debe comenzar en su interior, hermanos, en nuestras conciencias. Nosotros debemos empezar por allí, que realmente tengamos conciencia de pecado, que realmente nuestra conciencia nos acuse, que realmente nosotros podamos ver que hemos ofendido al Dios 3 veces santo, que usted, hermano, usted, amigo, que usted que está allí, familia, puedan ver en su conciencia que ustedes los actos que hemos hecho de rebeldía contra Dios han sido pecaminosos y han ofendido a nuestro Dios. Entonces, ahí es donde debe comenzar la limpieza del hombre, en nuestras conciencias. Y entonces aquí volviendo otra vez al texto que estamos estudiando en Hebreos, el autor nos dice eso, nos dice porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ahí muestra cuál era el objetivo de eso, hace una pregunta, entonces dice, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? La sangre de Cristo. Cristo, recuerden que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan Bautista. Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero Santo, sin mancha, sin pecado. Entonces dice, ¿cuánto más la sangre de ese sacrificio, de ese Cordero? Dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Cuánto más esa sangre limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ahora, hermanos, si ustedes observaron con cuidado estos 2 versículos que he leído ya 3 veces con énfasis, seguramente vieron un contraste entre la sangre de los animales y la sangre de Cristo, que en apariencia se parecen, porque claro, cuando nosotros estudiamos la Biblia, sabemos que todos esos sacrificios, esas leyes ceremoniales, apuntaban tipológicamente a Cristo, apuntaban al Mesías, ¿verdad? Entonces en apariencia se parecían, pero al final el autor las diferencia. ¿Y cómo las diferencia? Con la palabra, con la frase cuanto más, mostrando que la sangre de Cristo es la que realmente puede limpiar la conciencia del hombre. Esta diferencia separa los 2 actos, ¿sí? Que llevan claramente un mensaje y una importancia cada uno de ellos, pero es realmente la sangre de Cristo la que puede limpiar la conciencia. Y el autor no termina ahí, dice que Él se ofreció mediante el Espíritu Eterno, a sí mismo sin mancha, dice, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, la nueva versión internacional nos aclara esto, ¿sí? Nos dice que en esta traducción, que me gusta cómo lo traduce, que esas son actos que llevan a la muerte. Entonces, el Señor limpia nuestras conciencias de esos actos que nos llevan a la muerte. Y lo más maravilloso al final del versículo es que no solamente hace eso, sino que esa obra de la sangre de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Nos hace que nosotros sirvamos a Dios, que nosotros estemos más dispuestos, que estemos deseosos de servir al Señor. Eso lo hace. Eso es la labor de la gracia de Dios con el poder del Espíritu Santo. Y mire que, claro, nos dice que Él, nuestro Señor, se ofreció a sí mismo sin mancha,
se ofreció sin mancha a Dios, porque esa es una característica, hermanos, como se los he explicado, que tiene Jesucristo, que tiene el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él fue sin mancha, sin pecado, no hubo pecado en Jesucristo. Él no tuvo que pagar también por sus pecados, no, hermanos, Él fue sin mancha completamente. Eso lo tenemos que tener claro. Y claro, comparando con el Antiguo Testamento, vemos, por ejemplo, la becerra tenía que ser también limpia, perfecta. No, ni siquiera tenía que llevar yugo, y así pasaba con los animales como el toro y el cordero. Entonces, esa limpieza prefiguraba precisamente la santidad que tendría el Mesías. Entonces también nos dice esto, mostrando grandes verdades, porque no solamente el versículo nos dice que limpiaría esa conciencia de esas obras que llevan a la muerte y nos haría dispuestos a obedecer, a servir al Dios vivo, sino el autor nos dice que esto ocurrió mediante el Espíritu Eterno. Y claro, aquí no dice el Espíritu Santo. Y en el griego, la palabra en griego no está en mayúscula como aparece en nuestras escrituras. Pero nosotros entendemos claramente que el autor está hablando del Espíritu Santo. Entendemos claramente que está hablando de que Jesús, el Mesías, siempre mostró en las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo estuvo sobre él. Mire, por ejemplo, en Lucas 4:18, que es lo que el Señor dice, mostrando el cumplimiento de la profecía de Isaías 61, 1 y 2, donde en Lucas 4:18 dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Entonces, él, ese día que se levantó en la sinagoga y leyó el rollo de Isaías 61, él pudo decir que se estaba cumpliendo esa palabra en él. ¿Por qué? El Espíritu del Señor estaba sobre él, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo ungió para esa labor, para esas buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados y dar libertad a los cautivos del pecado. Entonces, por eso es que el autor, cuando nos dice ahí en Hebreos que eso lo hizo mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha, es porque claramente el Señor estaba siempre lleno del Espíritu Santo. Mire, hermanos, Cristo, como sumo sacerdote, se presentó a sí mismo como sacrificio, espontáneo, consciente, sin mancha. Mire, Él no requirió, como los sumos sacerdotes que hemos explicado, como esos sumos sacerdotes terrenales, de sacrificar un animal para limpiarse a sí mismo, porque Él fue sin mancha, fue sin pecado, lleno del Espíritu Santo. Así que ofreció su cuerpo por los pecados a su pueblo, puso su vida por las ovejas. Él fue el sacerdote y el sacrificio a la vez. Él fue eso, hermanos. Y esto es maravilloso, porque esto a nosotros nos llena de gozo. Mire, hermanos, con esto que les he dicho, quiero decirles que mi interés hoy, como ha sido el de todos estos domingos con estos textos, es enfatizar este punto, especialmente hoy, el de la sangre, hermanos. Pero no el de la sangre de los animales, sino el de la sangre de Cristo. Y quiero enfatizar ese punto relacionándolo con el nuevo pacto y con el perdón de pecados. Por eso en el título que puse aquí en la presentación, puse la sangre de Cristo, el nuevo pacto y el perdón de pecados, porque eso es lo que nos está hablando este capítulo 9 de Hebreos, y es un énfasis que debemos tener, porque la sangre de Cristo, a diferencia de la sangre de los machos cabríos, de los toros, de las cenizas de la becerra, la sangre sí nos limpia nuestras conciencias de esas obras, de esos actos que nos llevan a la muerte, para que sirvamos al Dios vivo. Entonces miremos, avancemos un poco en lo que nos sigue diciendo el autor allí en Hebreos capítulo 9. Dice allí verso 15 del capítulo 9, el autor continúa y dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y miren la lectura que les hice, allí dice:
el verso 16 al 19 dice, porque donde hay el 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Bueno, estos dos versículos no requieren gran explicación porque nos muestra claramente y nos hace una analogía de esta herencia eterna que está hablando este versículo 15, porque está hablando de una herencia, lo está comparando con una herencia que es otorgada a través de alguien que deja un testamento, que nosotros también lo conocemos en nuestro argot en español como una herencia. Entonces, él simplemente está diciendo, donde hay un testamento, ¿sí? Hay una herencia, es necesario que intervenga pues la muerte del testador, es decir, para poder recibir la herencia debe morir el testador, lo llama aquí, o la persona que está dejando la herencia. Porque el testamento con la muerte se confirma. Y lo que está tratando de mostrar es un énfasis de este verso lo 15. Este verso 15 dice, habla de un mediador del nuevo pacto. Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones. Entonces lo que está diciendo el autor es importante que haya muerte. Mire, hermanos, cuando hablamos de derramamiento de sangre, de la sangre de Cristo, de la sangre en el Antiguo Testamento, de los toros, de los machos cabríos, de la becerra que después fue ceniza, estamos hablando de muerte. Es necesario que haya muerte. Por eso en estos versículos dice que la única forma de recibir el testamento es que muera el testador. Y dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Por eso es que era necesario que la sangre estuviera allí. Bueno, entonces volviendo a este verso 15, como lo estamos viendo, miren que comienza diciendo el autor, así que. ¿Sí lo ven? Aquí lo tengo en la presentación. Dice, así que. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Cuando dice así que, él está diciendo por esta razón, o como dice la versión de las Américas, por eso. Es lo que está diciendo, indicando que este verso y los siguientes están conectados con lo que acaba de decir. Bueno, ¿y qué acaba de decir? Acaba de decir que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de esos actos que llevan a la muerte, para servir a Dios, para obedecerle con gusto. Entonces, por eso es que concluye el autor diciendo con este versículo, por esta razón, por esto, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Cristo es mediador de un nuevo pacto. Y eso es bien interesante porque nos muestra la relación de la sangre de Cristo con el nuevo pacto, porque era necesario que Él fuera mediador de un nuevo pacto. Pero debemos ir un poco más allá para entender esto. Porque cuando hablamos, recuerden, del nuevo pacto, nosotros tenemos que ver el origen. Y ya lo expliqué en los domingos anteriores, pero solo quiero recordarlo porque es muy importante, porque el autor lo vuelve a mencionar ahorita más adelante, en los versos 19 al 21. Miren, vámonos otra vez a lo que ocurrió cuando se estableció el antiguo pacto, o el primer pacto, ¿verdad? El primer pacto. Y vemos allí en Éxodo 24, 7 y 8, y les recuerdo lo que les enseñé la semana pasada, cuando Moisés, después de haber hablado con Dios, y Dios después de darle todas las ordenanzas, los mandatos, Él las escribe en un libro. Y ese libro, que allí se llama en Éxodo 24 el libro del pacto, dice que Él cogió el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo. Y el pueblo entonces respondió, reaccionó. Y el pueblo que dijo, después de haber escuchado todos los mandatos que había escrito Moisés en ese libro, el pueblo confirmó el pacto y dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esa fue la respuesta del pueblo al pacto, al primer pacto, al pacto con Moisés o al pacto mosaico. Y eso es lo que ocurrió con el pacto. Y dice que entonces Moisés, al escuchar la respuesta de ellos, entonces ahí sí tomó la sangre. ¿Y qué hizo con la sangre? Roció al pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Eso está en Éxodo 24, 7 y 8. Pero mire, ¿por qué lo leo esto? Porque el autor lo vuelve a repetir y lo dice con una manera un poco diferente allí en el verso 19 al 21. Voy a leer desde el 18. Dice, estamos en Hebreos 9, hermanos.
Dice el del 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Hermanos, era importante que hubiera derramamiento de sangre, que hubiera muerte, porque era la única forma de expiar, de limpiar el pecado. Y el verso 19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, aquí hace referencia a esta lectura que él hizo en Éxodo 24, dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo. Y así, aquí está combinando dos cosas, hermanos. Unas se encuentran en Números y otras en Levíticos. Y dice, y roció el libro y también todo el pueblo. Bueno, aquí en Éxodo nos dice que él tomó la sangre y roció el libro. Pero también nosotros presuponemos por todo el contexto de Levítico y lo que hemos estudiado en Números, que así lo hizo como el autor lo enseña. Y en el verso 20 dice diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Claro, cuando Moisés lo dice, él dice, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y el autor de Hebreos dice, está la sangre del pacto que Dios os ha mandado, porque el pacto era un pacto, recuerden, condicional, era un pacto donde Dios estableció unos mandatos. Y además de esto, dice que roció la sangre en el tabernáculo y en los vasos del ministerio. Y bueno, esto lo vemos en diferentes partes. Él toma diferentes partes de Levítico y diferentes partes de Número. No solo aquí, de Éxodo, no solamente Éxodo 24. Pero está mostrando claramente lo que había ocurrido el autor de Hebreos. Hermanos, quiero decirles tres cosas. Ese pacto, el antiguo pacto o el primer pacto, en ese pacto Dios y el pueblo hicieron un pacto basado en el contenido de ese libro que fue escrito por Moisés, que fue lo que Dios le dijo. Eso fue importante en ese pacto, en primer lugar. En segundo lugar, ese pacto fue sellado. ¿Cómo fue sellado? Con la muerte de animales, porque ellos fueron ofrecidos a Dios. Y esa sangre de los animales que murieron, dice, fue rociada sobre el pueblo. Es importante eso, fue rociada esa sangre sobre el pueblo, porque era la forma como mostraba que a través de esa sangre ellos sellaban el pacto. Y en tercer lugar, como lo leímos, este pacto fue ratificado por el pueblo. Ellos prometieron obedecer a Dios. Son tres cosas que vemos en este pacto, que son bien interesantes, que nos ayudan a entender muchísimo el nuevo pacto. Y ese pacto fue abolido, claro, obsoleto, viejo, como lo vimos en 9.1, donde dice, no lo puse ahí en la diapositiva, pero lo voy a leer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, y el verso 10 nos dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas, dice, acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Muestra que eso fue abolido, como lo enseña en 8.13, que decía, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, hermanos. Ese antiguo pacto, ese pacto mosaico fue abolido, fue obsoleto, fue viejo, fue reemplazado en el tiempo de reformar las cosas. Y por eso es que nosotros debemos tener claro eso, porque los pecados que fueron cometidos contra Dios, la razón por la que fue abolido ese pacto es porque esos pecados que fueron cometidos contra Dios no podían ser borrados de las conciencias de los hombres por medio de ofrendas presentadas a Dios. El hombre seguía luchando, hermanos, seguía luchando con su conciencia culpable. Así que por eso fue necesario reemplazar ese pacto que solamente hacía limpieza de la carne. Y yo quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque nosotros no podemos decir algo que no enseña las escrituras. Cuando leemos Números 24, cuando leemos Levíticos 16, leemos la enseñanza, hablamos, claro, leemos allí, dice que esa sangre era para expiación del pecado, para la limpieza y santificación. Los términos pueden confundirnos y pensar que realmente la sangre de los toros, y lo vamos a ver más adelante en Hebreos 10, la sangre de los toros, de los machos cabríos, realmente perdonaba el pecado, daba vida eterna, daba santidad y esas cosas. Eso no lo hacía. Realmente eso lo hizo Jesucristo. Esos hombres tenían que mirar hacia adelante y mirar lo que significaba, lo que prefiguraba esa sangre, y era mirar a Cristo.
No podemos confundirnos porque algunos sí creen que hubo un sistema que realmente permitía que se podían salvar las personas a través de ese sistema sin Cristo, sin un Mesías, ¿sí? Entonces, claro, al hacer esto, ellos creían que así lo podían lograr, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña a través de este libro de Hebreos y de toda la revelación mesiánica cómo es que la única forma de tener redención era a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado, la sangre de Cristo, a través del nuevo pacto. Y ahí se obtendría perdón de pecados. Entonces, esto nos ayuda a ver claramente esa relación que estamos hoy explicando. La sangre de Cristo, el nuevo pacto y el perdón de pecados. Así que nuestro Señor, hermanos, fue quien instituyó el nuevo pacto. ¿Cuándo? En la celebración de la Pascua junto a sus discípulos, en el Nuevo Testamento. Y esa vigencia, aunque Él la instituyó en vida, estando en esa celebración de esa cena en la Pascua, esa vigencia comenzó, el inicio de la vigencia de el nuevo pacto fue cuando Él muere. ¿Por qué? Porque era necesario derramamiento de sangre. Era necesario que la sangre de Cristo fuera derramada. ¿Y cuándo ocurrió eso? En la cruz del Calvario. Entonces ahí es cuando el nuevo pacto y la sangre de Cristo y el perdón de pecados se relacionan los tres. En el momento en que se inicia la vigencia del nuevo pacto que fue instituida por el Señor en la cena de la Pascua con sus discípulos. Miren, se los voy a recordar porque es algo que nosotros constantemente, hermanos, estamos enseñando. Mire lo que dice aquí en Mateo 26, 26 al 28. Yo sé que apenas ustedes lo vean, van a recordar. Esto es algo que hacemos y que Dios nos permita otra vez volver a congregarnos para volver a hacer la Santa Cena como el Señor lo estableció en su palabra. Esto está no solo aquí en Mateo 26, 26 al 28, sino también en Marcos 14, del verso 24 en adelante, y también leemos a veces 1 Corintios 11, 25 en adelante, donde vemos lo mismo, la institución de la Santa Cena. Y mire lo que el Señor dice, solo es para recordarles cómo es que se instituyó el nuevo pacto en esa celebración de la Pascua. Entonces dice la palabra, y mientras comían allí en Mateo 26, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y perdón, lo leo otra vez, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Mire cómo Jesucristo tenía claro que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Miren cómo Jesucristo tenía claro que Él era el que iba a instituir y a comenzar el nuevo pacto. Él era el mediador del nuevo pacto. Miren cómo el Señor Jesucristo tenía tan claro que lo transmite a sus discípulos y lo transmitió a toda su iglesia hasta el día de hoy. Por eso es que nosotros hacemos la Santa Cena, hermanos, porque nosotros estamos siempre recordando, ¿sí? A través de ese simbolismo, la sangre del nuevo pacto que por muchos fue derramada para remisión de los pecados. Y aquí vemos claramente que Él lo dice en estos versículos de Mateo 26, mi sangre del nuevo pacto. Él lo dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. El Señor lo aclara. Y esta expresión la recordamos, ¿verdad? La recordamos cuando tomamos la Santa Cena. Nosotros no simplemente en la Santa Cena estamos haciendo esto mecánicamente. Nosotros no hacemos esto simplemente religiosamente, como ceremonialmente, como sin sentido. Realmente esa ceremonia, esa ordenanza de Dios, ese sacramento de Dios, donde nosotros tomamos el pan, y tomamos el vino o un jugo de uva. Es un simbolismo que nos muestra esto. Nos muestra, hermanos, el nuevo pacto instituido por el Señor. Su sangre que fue derramada cuando Él murió. ¿Para qué? Para la remisión de los pecados. ¿Sí pueden ver, hermanos, la relación, la sangre de Cristo, el nuevo pacto y el perdón de pecados? Entonces, aquí vemos claramente eso, hermanos, en estos versículos. De hecho, esto que el Señor está diciendo en la Santa Cena hace alusión
a la última parte de Éxodo 24. Recuerden lo que hizo Moisés. Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto de que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Jesús dice lo mismo, pero lo dice en el nuevo pacto. Esto lo dijo Moisés. He aquí la sangre, era la sangre del sacrificio de los toros y los machos cabríos. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Y él la rocía sobre el pueblo. ¿Qué hace Jesús? Jesús dice, tomando la copa, dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Qué impresionante, hermanos. Qué impresionante esto que nos muestra la conexión que hay entre todo ese sistema sacrificial y nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto y el perdón de pecados. Y entonces, hermanos, esa sangre, la sangre de Cristo era necesaria. Esa sangre debía ser derramada, como lo dice al final de lo que vamos a exponer hoy en el verso 22. Dice el autor de Hebreos, mire, lo puse en dos versiones, la versión de las Américas y la versión Reina Valera. Él dice al final, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Bueno, de pecados lo añado, pero se infiere. Está en Hebreos 9:22 en la Biblia de las Américas. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin que alguien muera, que tiene que ser perfecto, sin mancha, no hay perdón de pecados. Es decir, hermanos, no hay otra forma. No hay otra forma, no es por obras. No es porque usted haga ofrendas y sacrificios a Dios. No es porque usted haga esfuerzos. Hermanos, tenía que morir uno, santo y perfecto, y tenía que derramar su sangre. Y eso significa que tenía que morir. Porque sin eso no hay perdón de pecados. Y lo dice la Reina Valera también en el verso 22, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No se hace remisión de pecados. Entonces, Dios, hermanos, por eso tenía en tan alta estima o le daba tanta importancia a la sangre. Y esto es algo que es muy significativo, hermanos. Nosotros debemos mirarlo con cuidado, ¿sí? Porque Dios incluso prohibía comer sangre por el significado de la sangre en la expiación de los pecados de su pueblo, ¿sí? Mire que en Levíticos 17, por ejemplo, lo voy a poner aquí, 17:11, nos dice que después de que Dios le prohibía a los hombres comer sangre, ¿sí? Precisamente por su significado, por lo que él le daba la importancia, él le dice que él dice porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, dice Levíticos 17:11. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, claro, nosotros encontramos a lo largo de las escrituras estas provisiones. Es un tema interesante que no expondremos hoy, sino solamente mencionaremos este punto, ¿sí? El valor que Dios le dio a la sangre. Y mire que ese valor se lo da incluso antes de la ley. En Génesis 9, cuando a Moisés se le permite, después del diluvio, es en Génesis 9, 3 al 6, cuando le permite comer ya animales, le prohíbe comer animales con su sangre. Y uno dice, no, pero eso terminó también en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque algunos toman lo que le ocurrió a Pedro cuando le aparece la visión del lienzo con los animales inmundos y le dice el Señor come. Algunos dicen, no, realmente eso cambió. Estamos hablando del libro de los Hechos, mis hermanos. Pero realmente recuerden que ese lienzo, no, él no estaba hablando de comida. Él realmente estaba hablando del pueblo gentil, estaba hablando del encuentro que iba a tener Pedro con Cornelio, que era un gentil, mostrándole que él no debía desechar lo que Dios había limpiado. Dios había limpiado también y había destinado también a los gentiles para conocer el evangelio de Cristo. Entonces él no debía como judío rechazarlos. Por eso es que le apareció la visión del lienzo y pueden leer la escritura. Pero cuando estamos hablando de la sangre, el tema es interesante porque empieza en Génesis 9, pero aún en Hechos 15, si ustedes recuerdan la exposición que yo les hice sobre los judaizantes que querían añadir al evangelio algo más, ellos decían, para ser salvos,
no solamente es necesario el Evangelio, sino que hay que circuncidarse. Y llegó Pablo y Bernabé y en Jerusalén se armó un gran alboroto por lo que decían los judaizantes y finalmente ellos le decían claramente que eso está en Gálatas 3, en Gálatas 1, donde el apóstol Pablo lo enseña, de que no hay otro evangelio. El evangelio consiste en lo que Dios hizo, no en lo que nosotros hacemos, en lo que Él hizo. Por eso no hay que añadir algo más al evangelio, porque si se añade algo más al evangelio, eso que se añade es otro evangelio. Añadir obras humanas al evangelio, eso es otro evangelio. Pero lo interesante es que en Hechos 15, ahí mismo, cuando él está hablando de los judaizantes, Jacobo llega y dice, ok, bueno, está bien, no vamos a obligar al pueblo gentil a que se circuncide, pero sí, hermanos, vamos a mandarle una carta. Y esa carta la mandan por medio de Pablo y de Bernabé y de otros hermanos. Y entonces le dice, pero sí les vamos a decir que se abstengan de comer lo que es ahogado, se abstengan de comer sangre de fornicación. Y todos estuvieron de acuerdo. Entonces eso es un tema muy interesante. ¿Y la razón cuál es? Es que Dios veía con alta estima la importancia de la sangre, como dice Levíticos 17:11. ¿Por qué, hermanos? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se usaba en el Antiguo Testamento el derramamiento, la muerte de la sangre para expiar los pecados, la limpieza externa, la expiación de los pecados, prefigurando la obra de Cristo. Pero en el nuevo pacto, ese derramamiento de la sangre nos lleva a Cristo, como lo dice Él en la Santa Cena. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, eso es bien, bien, bien especial. Esta sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, entonces es la que trae redención, hermanos. Como lo dice el apóstol. Mire aquí en Efesios 1, del 6 al 7, el apóstol Pablo nos lo enseña. Él está hablando acerca de la predestinación, que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y en el verso 6 y 7, mire lo que dice. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. ¿Cómo? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Claro, el Señor nos predestinó, nos eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para alabanza de su gloria nos escogió de su gracia. Y en esa gracia nos hizo aceptos en el amado. Pero tenía que haber derramamiento de sangre. La redención era por su sangre. Tenía que morir uno. La única forma, el perdón de pecados, tenía que lograrse a través del derramamiento de sangre, para poder experimentar esas riquezas de la gracia de Dios, porque somos salvos por gracia solamente. Hermanos, esto debe quedar claro. Sin derramamiento de la sangre de Cristo no hay nuevo pacto. Sin derramamiento de la sangre de Cristo no hay redención. Sin derramamiento de la sangre de Cristo no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de la sangre de Cristo no hay ninguna relación de amistad entre Dios y su pueblo. Y no veremos riquezas de la gracia de Dios si uno perfecto, santo, no moría tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así tenía que ser. Pueden decir las religiones lo que quieran, inventarse cualquier cantidad de cosas para que las personas crean que son salvos y van a ir a la eternidad con Dios. Pero la única forma que podía hacer esto es con derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como lo decía el Señor en su oración, en la Santa Cena. La sangre de Él es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión del pecado. Y eso lo sabemos, hermanos. La reconciliación con Dios siempre exige sangre, un sacrificio expiatorio. Y el hombre es incapaz, hermanos, de ofrecer tal sacrificio porque él está muerto en sus delitos y pecados, porque no es santo, porque no puede. Se requiere un sacrificio de un cordero sin mancha, que sea sustitutivo y que sea aceptado por fe. Por eso es que cuando nosotros leemos en Isaías 53, entendemos claramente la labor del Mesías. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo lo cargó? Con derramamiento de sangre. ¿Cómo lo cargó? Muriendo en la cruz del Calvario.
Esa es la forma como lo cargó. Él tomó nuestro lugar. Y mire que lo dice también en Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo. Porque recuerden que él fue a la vez sumo sacerdote y al mismo tiempo sacrificio. Él mismo llevó nuestros pecados. ¿En dónde? En su cuerpo. Muerte, derramamiento de sangre sobre el madero. ¿Para qué? Dice el apóstol Pedro, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya no vivamos para los pecados, sino vivamos para la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Nosotros, hermanos, fuimos sanados por la herida de aquel que fue atravesado, que murió en la cruz del Calvario. Esa es la victoria del creyente. Nosotros confiamos completamente en lo que Dios Cristo hizo en esa cruz del Calvario para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero volviendo a la afirmación que hace el Señor sobre que su sangre es la sangre del nuevo pacto, Él dice además allí en Mateo 26 que por muchos es derramada para remisión de pecados. Hermanos, este nuevo pacto no es universal. Debemos entenderlo. Y lo vemos con claridad aquí mismo el Señor Jesús está hablando. No es universal. Él dice, es para muchos. No es para pocos, es para muchos. El Señor lo dijo en la cena, ese día de la Pascua. Por muchos es derramada esa sangre. No por todos, porque el nuevo pacto es solo para los que son llamados. Y aquí es donde nosotros entendemos lo que dice el 9:15, que estábamos explorando, volviendo otra vez allí. Por eso es que el autor de Hebreos dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes podrán recibir la promesa de la vida eterna? Los llamados, los muchos sobre los cuales es derramada, por los cuales es derramada la sangre de Cristo para remisión de sus pecados. No hay universalismo en esto, hermanos. No todo el mundo, hermanos, va a estar en el reino de los cielos. Van a haber muchos. ¿Quiénes? Todos aquellos que han entendido que solamente a través de la muerte de Cristo, del derramamiento de su sangre, de ese nuevo pacto, de lo que Dios planeó e hizo para salvarnos, solamente entienden que solamente a través de ese Jesús como mediador único podemos ser salvos. Y por eso es que esas personas ponemos nuestra fe en Él, en lo que Él hizo, nada más, hermanos. Es maravilloso esto que estamos mirando aquí, porque esto nos muestra una verdad clarísima de lo que es el evangelio verdadero de Cristo. Muchos quieren desviar la atención de la sangre derramada, del nuevo pacto, de la obra de Cristo para perdonar nuestros pecados a otras cosas. Y hoy en día las iglesias no enseñan el verdadero evangelio. Hoy en día la gente se ha apartado de esto. Miren lo que dice Isaías 53:12. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes, dice el profeta, y está hablando el Señor, y con los fuertes repartirá despojos. Miren lo que dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de ¿quiénes? De muchos, no de todos, y orando por los transgresores. Él llevó el pecado de muchos, hermanos. Él llevó mi pecado. Cristo llegó a ser el mediador de un mejor pacto, con mejores promesas, de un nuevo pacto. Cristo está entre Dios y el hombre, hermanos. No hay otra forma, sino a través de su sangre, de ese nuevo pacto, para llegar a ser perdonados de nuestros pecados, ser limpiados, ser salvos para toda la eternidad. Porque esto es para toda la eternidad, como lo dice allí en Hebreos 9:15. Dice, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. No es una herencia temporal, es una herencia por la eternidad. No es como lo que hacían en la antigüedad, que cada año tenían que volver otra vez y volver otra vez a hacer sacrificios para su limpieza externa, ceremonial. No, esta limpieza que Cristo hizo en nuestras vidas es para herencia eterna. Somos limpios para siempre. Hermanos, por su muerte Él quita el pecado y la culpa, y así todos aquellos que son llamados pueden recibir la promesa de la vida eterna. El primer pacto no podía librar al pecador, pero el nuevo pacto sí.
por el sacrificio supremo de nuestro Señor en la cruz del Calvario. En este nuevo pacto, nuestro Señor garantiza la promesa de la salvación. Dios pone sus leyes en las mentes, las escribe en los corazones de su pueblo. En este nuevo pacto todos conoceremos al Señor y experimentaremos la remisión, el perdón de nuestros pecados y disfrutaremos de la comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y yo te pregunto a ti, amigo, y incluso a ti, hermano, ¿eres tú de esos muchos? ¿Eres tú de ese grupo de los muchos por los cuales la sangre de Cristo fue derramada para perdón de pecados? ¿Eres tú de esos? ¿Es Cristo quien llevó tus pecados en su cuerpo en un madero? ¿Confías en eso? Vives ahora para lo que tenía que ser el resultado de eso, para la justicia de Dios, para amar, obedecer, para deleitarte en Dios, en servirle. ¿Vives así? Fue sanado tu corazón, fueron sanadas tus heridas a través de Cristo, como lo dice la palabra, que por su llaga nosotros fuimos sanados. Él derramó su vida hasta la muerte y nosotros fuimos sanados por su herida, como dice Primera de Pedro 2:24. Es así, hermano, es así, amigo. La sangre de Cristo fue derramada por ti. La sangre de Jesús fue derramada por ti. Son preguntas claves, amigos y hermanos. Nos ayudan a ver si hemos creído realmente en ese Cristo. Nos ayudan a ver si hemos creído realmente en ese Mesías, en el Hijo de Dios. O si simplemente estamos viviendo una vida religiosa. O si simplemente estamos viviendo una vida tratando de hacer algo, obras, sacrificios, de ofrecer cosas a Dios que supuestamente nos harán llegar a la vida eterna. No, hermanos, hemos expuesto hoy que eso es imposible, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tenía que morir uno, era necesario. Eso es el mensaje de las Escrituras. Ese es el mensaje de la Biblia. ¿Qué tan difícil puede ser? Es el mensaje que nos deja el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de esos pecados. ¿Por qué? Porque han sido lavados por la sangre del Cordero. Cree en eso. Nos ayuda a ver esto, hermanos, que no estamos tratando de quitar inútilmente nuestros pecados por otros medios. Nos ayuda a entender que no estamos tratando de quitar esa conciencia que tenemos, esa culpabilidad externamente, cosméticamente. Por eso es que nosotros debemos ver a Jesús, para que veamos eso que dice Isaías 53, que Él cargó esos pecados, para que nosotros ya no carguemos más, hermanos. No carguemos más con la culpa de nuestras conciencias, porque Él lo hizo. Él cargó nuestros pecados. Mi conciencia está limpia, libre, porque Él lo hizo. No lo hice yo. Yo no hice nada. Era necesaria la muerte, derramamiento de sangre, nuevo pacto para que eso ocurriera. Que el Señor los bendiga y los anime, hermanos, a ser firmes y a continuar este camino como hijos de Dios, como discípulos del Señor, hablándole a otros, trayendo a aquellos que son llamados, predicando el evangelio a todas las personas. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Y a usted, amigo, amiga, que no es creyente, que no conoce del Señor, este es el camino. Este es el evangelio. Lo invito a arrepentirse, lo invito a creer, lo invito a abandonar su pecado y a seguir a Cristo y a vivir para la gloria de Dios, sirviendo a Dios. Oremos. Oremos en esta hora y pidámosle al Señor que nos guíe y nos muestre, Señor, el Señor a través de esta predicación, su voluntad, y que esto quede firme en nuestros corazones, en nuestra mente. Señor, te alabamos, Padre bendito, bendecimos tu santo nombre. Gracias por la exposición de la palabra en Hebreos 9. Gracias por lo que nos has enseñado, es maravilloso. Gracias porque podemos ver con claridad lo que Cristo ha hecho. Porque podemos ver cómo Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, Señor, dando su vida por nosotros. Gracias porque podemos ver cómo ese nuevo pacto, Señor, Él es el mediador, Él es el fiador de ese nuevo pacto. Él es el testador que tenía que morir, pero que resucitó y podemos disfrutar con Él, Señor, la maravillosa riquezas de la gracia, Señor, porque somos salvos para ti, Señor, para vivir con Cristo la eternidad, con el Padre, el Hijo, con Dios, el Dios uno todopoderoso.
Dios mío, bendice al pueblo tuyo, Señor. Bendice a aquellos sobre los cuales has derramado la sangre para la remisión de los pecados de tu pueblo. Bendice a tu iglesia, Señor. Permite que hablemos con denuedo el Evangelio, porque esa fe que tenemos en lo que hizo nuestro Señor es la base de nuestra existencia eterna. Permite que así lo mostremos, Señor, que mostremos fidelidad en nuestras palabras, en nuestra enseñanza, en la predicación, en la enseñanza de la escuela dominical, en la enseñanza de los miércoles, en la evangelización. Permite que así sea, que podamos mostrar ese gozo, esa alegría de saber que Cristo salvó a su pueblo por el derramamiento de su sangre y perdonó sus pecados y que ahora hemos recibido esa herencia eterna. Señor, bendice a este pueblo. Señor, alabamos tu nombre en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Es un gozo, como siempre, compartir con ustedes. Que Dios el día de hoy les ilumine, les permita hacer todo para su gloria, hermanos.